Está cargando, listo. Ahora sí, compartimos toda la pantalla para que no haya ningún problema. Iniciamos, porque si no nos va a dar el tiempo, ya que hoy día son 4 teorías. Todos los demás días, por cierto, van a comenzar un poco más tarde, como a las 7 de la noche. Y se van a extender unas 3 o 4 horas, dependiendo de la cantidad de tópicos que se van a tocar dentro de un tema. Solo hoy estamos iniciando un poco antes. Bien, entonces, ¿iniciamos? Yo soy Luis Alberto Lavado Villanueva, soy el actual director de la ayudantía de cátedra de Anatomía Humana. Y vamos a ver introducción o generalidades a la anatomía. Dentro de lo que vamos a ver junto aquí, a Besalio, es consideraciones generales. Vamos a hablar sobre la terminología anatómica. Una diapositiva también vamos a ver sobre epónimos, ya que todavía se siguen utilizando en algunas facultades de medicina del país. Y luego vamos a ver la división topográfica del cuerpo humano, un resumen bastante rápido sobre los aparatos, primero en la vía de relación, luego la nutrición y aparatos de la reproducción. Bien, comenzamos entonces con las consideraciones generales. Primero recuerden que la anatomía se puede dividir en diferentes maneras, pero podemos dividirla rápidamente en una anatomía descriptiva, que es básicamente la forma precisa en la que podemos enumerar ciertas características, datos físicos que le conciernen a cada estructura del cuerpo. Estas pueden tratar, por ejemplo, de sus dimensiones, es decir, de su longitud, de su ancho. También pueden ser su peso, su color, su consistencia. También vamos a poder darle alguna imagen o una forma como una pirámide o una esfera. Por ejemplo, la pirámide de Malacarne, que se ve bastante en estructuras del cerebelo, o una esfera, cuando hablamos de la cabeza del radio, perdón, la cabeza del húmero, la cabeza del húmero, o la cabeza del fémur. O también podemos darle otros aspectos de la naturaleza, como por ejemplo los árboles, hojas. Por ejemplo, la forma de una hoja se asemeja bastante al cartílago epiglottis, o el árbol de la vida tiene esta forma ramificada de un árbol, y hace referencia a la sustancia blanca dentro, o rodeada por la sustancia gris, en un corte sagital de cerebelo. Y estos en realidad pueden tener diferentes formas o palabras que se van a utilizar. Algunas son bastante coloquiales o fáciles de entender, ya que han sido parte del lenguaje común, es decir, no requieren ninguna definición extra, pero hay ciertos términos que sí requieren un estudio previo. Y por eso en estas diapositivas, las siguientes, vamos a ver todas esas terminologías anatómicas que se utilizan para que podamos describir correctamente y adecuadamente también el cuerpo humano. En cuanto a la anatomía topográfica, solo recuerden que es la división topográfica de todo el cuerpo, perdón, división regional de todo el cuerpo, es decir, por partes. Podemos tener, por ejemplo, una región eh, axilar, podemos tener una región cardíaca, una región supramesocólica, inframesocólica, y así, todo el cuerpo humano, aparte de dividirlo en sistemas, como están viendo ahí en las imágenes, sistema tegumentario, esquelético, muscular, linfático, vascular, y entre otros, podemos dividirlo también en partes, y esas partes las estudia la anatomía topográfica. Y la anatomía funcional es básicamente justamente eso. Encontramos que eh, diferentes órganos pueden cumplir funciones determinadas, y estas, cuando tienen o cuando son estructuras análogas, pueden generar sistemas, y estos sistemas, cuando contribuyen todas juntas a una misma función, van a crear aparatos. Los aparatos son los que hemos visto en el índice, y vamos a describirlo en las siguientes diapositivas, no sin antes hablar primero de la terminología anatómica. Lo primero aquí es que recuerden algo que les va a servir para toda la carrera, si es que están llevando medicina humana o cualquier otra carrera de las ciencias de la salud. Esto es vital. Probablemente si ya estén en años mayores, lo sepan y lo manejen bien, pero para los que todavía no conocen este
esa definición de posición anatómica, les va a servir mucho, así que presten bastante atención. La imagen grande, a ver, voy a poner el puntero láser. La imagen en grande, esta es la posición anatómica, a diferencia de esta, que es la posición fundamental, que es mencionada en algunos libros, y que es una posición en realidad mucho más natural, ya que, si se dan cuenta, la posición de las manos, de las palmas, están mirando hacia adentro, es decir, hacia medial. Es una posición más natural. En cambio, la posición anatómica, que es la que se usa en medicina, tiene una posición diferente, ya que las palmas están en supinación, es decir, las palmas están mirando hacia anterior, hacia adelante. Esta es la posición anatómica. Pero no solo tiene que ver con las palmas de las manos, sino también requiere otras posiciones adecuadas. Por ejemplo, el cuerpo tiene que estar erguido, los ojos deben estar dirigidos hacia adelante y mirando de forma recta. Los miembros superiores cuelgan a ambos lados del cuerpo, las palmas, como les digo, están en supinación y los dedos apuntan hacia abajo. También el miembro inferior va a estar paralelos entre sí y van a estar los pies apoyados en el suelo y con los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Y como les menciono, en medicina, toda descripción de cuerpo humano está basada en la posición anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo, por más que esté echado de cabeza, de costado, van a luego entender cada uno de los nombres de lo que acabo de decir, pero por ahora solo tengan esta idea. Por más que el cuerpo esté en cualquier posición, uno siempre lo tiene que describir en posición anatómica. Un ejemplo aquí con la imagen sería, por ejemplo, ver el rostro. Del rostro vamos a coger la nariz. En esta posición anatómica, yo puedo decir que la nariz, que está en relación con la cabeza, está mirando hacia anterior. ¿Y qué pasa si yo volteo a la persona y lo pongo de forma lateral, mirando hacia la derecha y echado en una camilla? Eso quiere decir que entonces ahora la nariz está a la derecha o, o- o está o está volteada de su posición. Y en realidad no. Y si está en esa posición las orejas, entonces una oreja estaría hacia anterior y la otra oreja hacia posterior. No, ya que toda descripción, como les menciono, es en posición anatómica. Entonces, la nariz siempre va a ser anterior. Las orejas siempre van a estar hacia laterales, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. La nuca siempre va a ser posterior. Igual la región mamaria siempre va a estar hacia anterior, no importa en qué posición esté la persona. Los genitales masculinos, como están viendo en la imagen, siempre va a ser hacia anterior. Nunca, por más que esté volteado el cuerpo de costado, pueden describirlo de otra manera. Por eso es que consideren bien esta posición anatómica y cada uno de estos parámetros utilizados para describir la posición anatómica, ya que no solo se utiliza en anatomía para describir todo el cuerpo humano, sino que se utiliza en todos los aspectos de medicina. Es decir, si ustedes están en los primeros años, a partir de este curso, que es anatomía, van a repetir la posición anatómica cada año, cada vez que pisen algún hospital o una sala, van a verlo y van a tener que escribir de acuerdo a la posición anatómica que tiene estos parámetros. Y después también podemos ver otras posiciones, ¿no? Como mencioné, la posición supina, la posición prona, que son llamadas de cúbito, ¿no? Cuando una persona está echada, de cúbito supino, prono, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. Los planos anatómicos, que también son bastante importantes, debemos recordar que son tres. Uno que es el plano sagital, que es en realidad este de color amarillo. El coronal es el azul, acá había un error en las flechas. El plano sagital es el de amarillo y está dividiendo el cuerpo en dos. Este es el plano sagital justo en el medio del cuerpo. Y divide en dos. A un lado está el lado derecho y el otro está el lado izquierdo. A diferencia del plano coronal, que es este de azul o de celeste, que también está dividiendo el cuerpo en dos, pero está dividiendo en una sección anterior y una sección posterior. El otro plano es el plano horizontal o plano transverso, que es este de aquí en color lila, y está dividiendo el cuerpo también en dos. Está dividiendo una porción superior y una porción inferior. Aparte también de estos tres planos, existe un plano paramediano, como le llaman, o parasagital, que es exactamente lo mismo que el plano sagital o plano sagital mediano, solo que no está exactamente en la línea media. Si se dan cuenta, este, que es el plano paramediano o parasagital, está a cada lado
de la línea sagital, que es esta. Es decir, también divide el cuerpo a un lado izquierdo y un lado derecho, pero no está exactamente en la línea media, sino que está un poco más hacia los laterales. Entonces, ahí tenemos un repaso rápido. Plano sagital, dividiendo el cuerpo en derecha y izquierda, igual que el plano paramediano para sagital. El plano coronal, que es este, divide a una porción anterior y otra posterior. Y el plano horizontal, que es este, divide a una porción superior y una porción inferior. Luego utilizamos diferentes términos anatómicos, como les mencioné, para poder describir diferentes estructuras, ya que la anatomía se encarga de describir de forma precisa cada una de estas. Y por lo tanto tenemos ahí anterior, posterior. El anterior también se le puede llamar ventral, el posterior dorsal. En realidad casi no requiere mucho explicación, ya que es parte de el lenguaje común de las personas, al igual que superior, inferior, pero hay otros términos que sí implican una explicación previa para poder entender qué significa. Por ejemplo, craneal o rostral quiere decir que está más hacia superior del tronco. Es decir, si tenemos a esta persona aquí, digamos, este vértice, el vértex de la cabeza, está más hacia craneal, más hacia rostral. En cambio, los dedos de los pies están hacia caudal, es decir, hacia el extremo inferior del tronco. Más o menos se relaciona con superior e inferior, aunque no es exactamente lo mismo. Para eso necesitamos un ejemplo. Por ejemplo, otra vez, la nariz y las orejas. Las orejas son más craneales o más caudales con respecto a la nariz, entendiendo que la nariz está más o menos allí donde está mi puntero. Si no se han dado cuenta, en realidad para decir si algo es craneal o caudal, uno necesita comparar, comparar dos estructuras. Cuando uno compara, recién puede decir tal es craneal y lo otro es caudal. Por lo tanto, si la nariz está un poco más hacia inferior en el tronco con respecto a la oreja, debemos decir, por lo tanto, que la oreja es craneal y la nariz es más caudal a la oreja. Y así podemos hacer juegos con todas las partes del cuerpo. No importa si están cercanas o están alejadas, siempre tenemos que tomar referencia respecto a algo, respecto a otra estructura. Y ahí podemos decir si algo es craneal o caudal. Lo mismo también sucede con proximal y distal. Para eso vamos a utilizar el miembro superior. El miembro superior se divide pues, en hombro, en brazo, antebrazo y mano. Sería muy fácil decir, la mano es distal al brazo, porque obviamente estamos viendo que está más alejada de la raíz del miembro superior, que estaría aproximadamente por acá. Pero si tomamos otras estructuras, por ejemplo, el codo y luego la articulación glenohumeral, ¿cuál es más proximal y cuál es más distal? Bueno, tenemos entonces que volver al principio, ¿no? Que es la raíz del miembro superior. ¿Cuál está más alejada de la raíz? Bueno, en este caso, en la comparación de los dos, entre el codo y la articulación glenohumeral, estaría más alejado el codo. Es decir, que el codo es más distal a la articulación glenohumeral, que es la articulación principal del hombro. Entonces, muchos de los términos anatómicos que se utilizan tienen que ver siempre en comparación una estructura con otra. Por eso, bastante referencia a estas. Proximal y distal, que vamos a utilizarlo mucho, mucho. Incluso lo vamos a utilizar más allá del curso de anatomía. Me acuerdo cuando rotaba en dermatología, todo es descripción de cuerpo. Eh, si te sale una mancha hipocrómica en la pierna, tienes que describirlo. Si está en la región anterior de la tibia, está en la región lateral, si está cercana a la articulación fémoro-tibial, si está proximal, distal a algo, todo eso se describe. Y recuerdo que traía buenas reacciones a los doctores cuando les describes la anatomía de forma adecuada. Por lo tanto, tengan muy en cuenta esos términos anatómicos. No es para eh, vanagloriarse de cuánto uno sabe, sino es que es necesario para el curso de anatomía. Todos esos términos. Hay algunos que se utilizan mucho más que otros, pero recuerden bien todos esos. De hecho, que de acá los principales van a ser recordar cuál es medial, cuál es lateral, cuál es intermedio, cuál es proximal, cuál es distal.
ipsilateral y contralateral se utiliza bastante en neuro, así que recuérdenlo bien. Ipsi es del mismo lado, contralateral es exactamente lo opuesto. Y antes de pasar a la otra diapositiva, porque esto sí es bastante accesible de entender, exceptuando ciertos términos que he explicado, solamente quiero que pasemos no sin antes ver estos tres en verde. Son tres términos, medial, intermedio y lateral. Y eso tiene que ver bastante también con comparación de estructuras. Por eso es que en esta pequeña porción de la imagen vemos 3 puntos. 3 puntos, ¿por qué? Porque siempre necesitamos al menos 2 puntos o 2 estructuras para poder decir cuál está más lateral, cuál está más medial de otra estructura. Por ejemplo, por aquí estaría el esternón. Y por aquí estaría la articulación glenohumeral. Bueno, acá digamos que más en relación puede estar el músculo deltoides. Entonces tenemos el músculo deltoides y el esternón por aquí. ¿Cuál es más medial y cuál es más lateral? Bueno, tiene que ver en realidad con la línea media. En rojo está aquí el medio, la línea media o el plano sagital mediano o medio. Entonces yo debo decir, ¿cuál es más medial y cuál lateral? Bueno, el esternón está más relacionado con el medio, así que es más medial. O otra estructura, la arteria torácica interna que está pasando al lateral del esternón, yo tengo que decir que es medial, porque está más cercano al medio con respecto a la otra estructura que estamos viendo, que era el músculo deltoides. El músculo deltoides, por lo tanto, es más lateral al esternón o a la arteria torácica interna, mamaria interna. Y si estamos relacionando tres estructuras, podemos decir uno es más medial, otro es intermedio y otro es lateral. Simplemente haciendo la comparación. Y todo, como se dan cuenta, bastante relacionado con la línea media y con lo alejado que pueden estar de la línea media o no. Si está más cercano es medial, si está más alejado es lateral. Y si está en punto medio entre medial y lateral, eso es un intermedio, punto intermedio. Pero recuerden que este punto intermedio solamente entra en discusión cuando estamos hablando de tres estructuras, no cuando estamos hablando de dos estructuras. Dos estructuras van a ser medial y más lateral una o la otra. Solo si hablamos de tres estructuras, vamos a hablar de una estructura que está en intermedio. Otros términos anatómicos van a ser estos, y no todos se usan con bastante facilidad en los anfiteatros, pero hay unos que sí, los que están relacionados con los bordes de ciertos huesos o músculos o regiones musculares, esos sí se usan mucho. El lado cubital es el lado del antebrazo, que está más relacionado con el hueso cúbito. De lo contrario, la región o el lado radial tiene que ver más con la parte que está relacionada con el hueso del radio. Y así con ese mismo razonamiento, tengan en cuenta la región palmar, la región tibial, la región peronea y la región sural. Y acá están sus definiciones. Y hay otros que se usan con más complejidad en realidad, que son, por ejemplo, a ver, axial, luminal, apical, basal. Eso lo van a ver bastante cuando vean pulmones. Y esos acá son ya menos utilizados, ¿no? Mesial, oclusal. Eso se usa bastante poco en realidad. De estos, acuérdense bien, superficial, profundo, axial, luminal, apical, basal y transverso. Se utiliza bastante. Y recuerden también que ciertos de estos términos van a poder combinarse uno con otros. Por ejemplo, tenemos los términos supramedial, infralateral, y como les dije, cada uno de estos tiene que ver con la comparación. En realidad, esta última parte ya de los términos anatómicos, esta última imagen, esta inferior derecha, creo que resume bastante bien todo lo que hemos visto, ya que implica la comparación de dos estructuras. Por ejemplo, en la primera imagen vemos al cuello en morado y el hombro en rojo. Para describir cada uno de ellos, tendremos que compararlos. Uno va a ser más medial porque está más pegado a la línea media, otro va a ser más lateral porque está más alejado de la línea media, pero con respecto a la otra estructura que estamos hablando, que es el cuello. Uno va a estar más hacia superior y otro va a estar más hacia inferior, y así podemos combinar ciertos términos. Por lo tanto, podemos decir que el cuello es superomedial con respecto al hombro, que es inframedial. Otro ejemplo sería este,
En verde está la región glútea y en azul o en celeste está la rodilla, la articulación femorotibial. Y cada uno de ellos vamos a poder describirlo si es que lo relacionamos. Uno va a ser más anterior a otra, otro va a ser más superior a la otra. Por lo tanto, decimos que la región glútea es más postero superior a la rodilla, que es en realidad anteroinferior, pero anteroinferior con respecto al glúteo. Si lo comparamos, por ejemplo, con los dedos del pie, no va a ser anteroinferior. Definitivamente, los dedos del pie pasarían a ser anteroinferior y la rodilla pasaría a ser postero superior. Esa es la idea que quiero que recuerden bien. Toda terminología anatómica, o casi toda, tiene que implicar la comparación de dos estructuras para poder describirlas. Bien. En cuanto a los epónimos, hay ciertas facultades que las siguen utilizando. En anatomía me refiero porque, de hecho, que en otros cursos utilizan un montón, y lo vamos a ver. Quizás no se han dado cuenta, o quizás no saben qué son epónimos. Bien, los epónimos entonces son los nombres que se le da a las cosas, tomando los, los apellidos o los nombres de otras personas. Entonces se utilizan nombres, apellidos para nombrar cosas. Entonces en anatomía, la determinación de cualquier estructura mediante el uso de algún nombre de una persona son los llamados epónimos. Y se utilizan un montón en anatomía. Tenemos al tendón de Aquiles, la trompa de Eustaquio, al ligamento de Poupart, fascia de Camper. Bueno, es una lista grande en realidad y casi infinita, digamos. Pero de esta lista grande hay mucho que se utiliza bastante. Por ejemplo, de estos, quizás ustedes han reconocido muy fácil al tendón de Aquiles, pero que en realidad su nombre es el tendón calcáneo. Los epónimos simplemente intentan tener quizás una tradición histórica, quizás un reconocimiento de algún doctor o anatomista que los haya descubierto o estudiado de más hasta darle la importancia a esa estructura. Y así, por ejemplo, el hiato de Wisdom se utiliza bastante en anatomía. Si ustedes ya han visto anatomía, si han visto abdomen, el hiato de Wisdom es una estructura que se repite bastante. Después hay varios que incluso ni siquiera es necesario recordarlos, pero hay varios que sí. Y ahora me va a dar la razón. Hay diferentes ventajas y otras desventajas que implica la utilización de epónimos. Estas ventajas y desventajas las he sacado de un artículo que conseguimos cuando viajamos a Brasil hace unas semanas, hace un par de meses ya, para el Congreso brasileño. Nos llevaron a la Universidad de Belo Horizonte y ahí fue donde un doctor bastante amable nos facilitó su guía de epónimos, que aquí en Perú todavía no hay. Y ahí en el prefacio nos hablaban de las ventajas y las desventajas, ya de forma ordenada. Por eso es que se les presento a ustedes. Las ventajas de utilizar los epónimos son la tradición histórica. Desde años, de centenares de años, incluso desde el Renacimiento, se implica la utilización ampliamente de los epónimos, ya que implica bastante el conocimiento de la persona que lo está utilizando. Además, también, si se han dado cuenta, diferentes ciencias utilizan los epónimos. Por eso les digo, han visto epónimos desde el teorema de Pitágoras, por ejemplo, la ley de Boyle, y diferentes, bueno, las leyes de Newton también. Y eso es, por ejemplo, en matemática o en física. Si hablamos de medicina, hay más epónimos todavía. No solamente en anatomía, porque eso es justamente lo que vamos a ver en estas semanas, y cuando lleguen el curso también, y si han llevado el curso, lo han visto, de hecho, han visto diferentes epónimos, pero en otros campos de la medicina, en clínica se usa bastante, en cirugía mucho más todavía. Están el patrón de ventilación de Kussmaul, de Cheyne-Stokes, de Biot, la triada de Beck, el signo de Courvoisier-Terrier, el signo de Brad y Peak. ¿Qué más? Está la triada de Charcot, el punto de McBurney. En realidad, en medicina se utiliza epónimo bastante, un montón. Entonces, no podemos decir que esto nos hace difícil la comprensión de la anatomía, sino en realidad nos hace más fácil, para ciertas personas en realidad, se nos hace más fácil recordar
un nombre y un apellido y todo lo que implica dentro de la medicina para poder reconocer. Porque quizás ahorita no entiendo mucho, pero estos nombres implican un conocimiento anatómico o médico. Por ejemplo, la triada de Charcot, ¿qué implica? Implica reconocer que el paciente tiene fiebre, ictericia y dolor abdominal. Entonces, de alguna forma nos ayuda a agrupar ciertos signos, síntomas, en este caso, ¿no? Y así con cada uno de los epónimos. Entonces, implica bastante una ventaja llevar los epónimos con el día a día. Y pues despierta la curiosidad del estudiante porque en realidad nos ayuda a querer reconocer a cierto anatomista, a cierto doctor, y buscar su vida, cómo es que descubrió tal o cual estructura, cómo lo estudió, qué hizo. Pero también implica algunas desventajas que se mencionan en el artículo que les había mencionado, que son, por ejemplo, la imprecisión científica, ya que algunos epónimos no son exactamente lo que están describiendo. O, o se descubrió más adelante que tal estructura no era como lo escribía el epónimo, sino era diferente. Por ejemplo, los huevos de Nabot, que son en realidad quistes en las glándulas cervicales, se descubrió que no eran huevos en realidad, ¿no? Ni nada que se les parezca, sino eran quistes de glándulas cervicales. Pero en realidad la persona que los descubrió lo entendía como, o se dedicó en realidad a esa estructura para después darle este epónimo que eran los huevos de Nabot. Eh, y así implica bastante el estudio propio de un anatomista o de algún doctor que dedicó su tiempo a tal cosa. Entonces, no necesariamente significa una impresión científica, aunque hay ciertos casos en los que sí los ha implicado. También las injusticias históricas, ya que hay algunos autores que nunca fueron reconocidos y que en sus estudios hay otros doctores que le han puesto el nombre. El más conocido, si no me equivoco, es el de Watson y Crick, sobre la doble hélice del ADN, en la que después se descubrió que en realidad la persona que lo describió fue Rosalind Franklin. Bueno, algo así, pero con respecto a epónimos. Hay diferentes epónimos que no llevan el nombre realmente de su descubridor o de la persona que realmente le dedicó el tiempo, sino de otros doctores o otros anatomistas que son póstumos, o son posteriores a él. Y también, pues, los diferentes epónimos para cada estructura, ¿no? Eso va a ser tedioso para diferentes personas que les guste la anatomía, ya que van a encontrar que diferentes nombres existen para una sola estructura. Y eso incluso les puede marear un poco. Bien, ya me he tardado mucho en epónimos. Ahorita sí, vemos de una vez entonces los aparatos. Tenemos primero como inicio el aparato de la vida en relación, que es el aparato locomotor, el aparato de la inervación y los órganos de los sentidos. En los aparatos de la nutrición, vamos a ver el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y aparato urinario. Y finalizamos con el aparato de la reproducción. Recuerden que solamente vamos a ver algo rápido. Las diapositivas anteriores a esta son las que me han importado más porque es como una entrada al curso. eh, y esto no es como una introducción que a veces los doctores nos facilitan, sino es algo como implícito para ellos. Lo que vamos a ver ahora es lo que vamos a ver en realidad en todo el curso, no solo en este taller, sino en el curso de anatomía que vayan a llevar en sus facultades, lo van a ver, así que simplemente estudiando estos aparatos y los sistemas que los componen va a ser suficiente. Entonces los aparatos de la vida en relación van a implicar primero al aparato locomotor y dentro de ellos tenemos al esqueleto. El esqueleto va a estar dividido en una forma axial, que es el medio que está en ese esqueleto de color verde, y también los apéndices, que están en color crema, es decir, los miembros superiores y miembros inferiores. No, no les llamen extremidades, su nombre correcto va a ser, a partir de ahora, siempre miembros superiores y miembros inferiores. Algunos también le llaman apéndices. Bien, entonces, este esqueleto va a estar compuesto por 200 huesos. Si es que quitamos a los huesecillos del oído y los huesos suturales y sesamoideos, que son bastante variables. Bueno, se cuentan los huesecillos del oído, que son 3 a cada lado, con los 200 que les he mencionado, son 206, ¿no? Lo normal que se menciona. Los huesos suturales y sesamoideos son variables,
van a ser bastante inconstantes en tamaño, en forma, pero son normalmente esos huesos sesamoideos los que están en relación con diferentes articulaciones. Por ejemplo, la rótula se menciona que es un hueso sesamoideo, pero es el único constante, ya que los demás son mucho más pequeños y son inconstantes. La rótula o patela es un hueso constante, pero que está en relación con esta articulación, que es la articulación femorotibial. Y los huesos tienen diferente función. Pueden ser de soporte, pueden utilizarse protectores, son depósitos de calcio y hueso, sirven también como palancas para algunos músculos y se puede generar movimiento. Y también, obviamente, es una reserva de las células productoras de sangre, ya que contiene a la médula ósea roja. Bien, y esos pueden ser diferentes tipos de huesos. Tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares, y como les mencioné, los huesos sesamoideos, que son muy variables, son muy inconstantes, por eso es que no se cuentan al momento de hacer la contabilización total de todos los huesos. Y aquí tenemos los diferentes huesos. Tenemos un hueso largo, por ejemplo, el fémur, otro hueso largo también, el metatarso. Los huesos más irregulares, por ejemplo, tenemos a la vértebra, hueso irregular, hueso plano, por ejemplo, al hueso parietal. Por más que tenga esa curva, es en realidad bastante plano. Un hueso sesamoideo es esta, la patela, como les mencioné, la única que es constante y la más grande en realidad, porque todos los huesos sesamoideos son más chiquitos, solo que aparecen en diferente número y pueden o no estar. Por eso es que no se cuentan. Y bueno, también hay huesos que son neumáticos, es decir, que dentro de ellos tienen una cavidad que en realidad está simplemente contenida de aire. Algunos dicen que para hacer que el hueso pese menos. Esos huesos son, por ejemplo, el esfenoides, el hueso maxilar, ¿no? Que tienen ahí sus senos. Esos espacios se llaman senos. Seno maxilar, seno esfenoidal, por ejemplo. Y también hay diferentes formas de osificación, que seguro ya habrán escuchado. Una es membranosa, es decir, la evolución a partir de tejido, tejido conjuntivo, membranoso, y otra que es la más conocida, que es la cartilaginosa, ¿no? Que es la que está en esta imagen. Tenemos una estructura casi completamente de cartílago, en la que vamos a tener un centro de osificación primario justo en el centro, al menos en este ejemplo, y vamos a ver cómo este va ganando espacio y va creciendo y creciendo, y luego de un tiempo se generan los centros de osificación secundaria, y esos también van ganando espacio hasta que se van a formar en un hueso finalmente, un hueso de adulto. Pero en ciertos eh, infantes, o en infantes en realidad, en todos ellos podemos ver que hay un cartílago epificiario que permite el crecimiento de los huesos hasta que llega a la etapa adulta y finalmente se sinostosan, ¿no? Y se fusionan estas dos porciones de hueso, esta y esta. O esta y esta se fusionan y crean un hueso compacto, completo. Sí, porque compacto en realidad es una parte del hueso. Es decir, los huesos están compuestos por dos tipos de porciones. Uno que es un hueso compacto, que es digamos, la corteza del hueso, es la parte periférica del hueso, y por dentro está compuesto por el llamado tejido esponjoso, es decir, que son trabéculas cruzadas unas con otras, que en la bóveda craneal, es decir, en los huesos del cráneo, vamos a ver que estos cambian de nombre. El hueso compacto pasa a llamarse tabla y el hueso esponjoso pasa a llamarse diploide. No quiero que esto se pierda. El hueso, si tenemos un hueso acá, el hueso compacto es, como les dije, la periferia, la corteza. Y por dentro está el tejido esponjoso, así formando trabéculas. Así. Y en la bóveda craneal es diferente, ya que se llama tabla al hueso compacto, es decir, acá tabla, una tabla externa y una tabla interna. Estas tablas están cubriendo, como si fuera un sándwich, al tejido esponjoso que es este. Este es el tejido esponjoso, o que en la bóveda craneal, en los huesos de la bóveda craneal, se llama diploide. Bien, las articulaciones es un tema bastante complicado de clasificar, ya que hay diferentes autores que le han dado nombres a cada uno de los tipos de articulación, de acuerdo a cómo se mueven, de acuerdo a qué estructura está formando esa articulación y demás en realidad, cuántos ejes se puede mover.
Bien, pero intento en esta diapositiva facilitar el entendimiento de las articulaciones. Primero vamos a entonces clasificarlo, luego al puntero. Vamos a clasificarlo de acuerdo a los movimientos. Es decir, pueden ser articulaciones inmóviles o también llamados sin artrosis, según Galeno. Igual también hay articulaciones móviles o diartrosis, también nombre puesto por Galeno. Y se descubrió que también había una articulación que tenía movimiento escaso, pero al menos sí tenía movilidad. Entonces son los llamados articulaciones semimóviles, o llamado por Winslow las anfiartrosis. Bien, entonces, recapitulando, tenemos a la clasificación de huesos de acuerdo a su movimiento, que es inmóviles o sin artrosis, semimóviles o anfiartrosis, inmóviles o diartrosis, o también llamadas articulaciones sinoviales. Aquí también recuerden que no solo se puede clasificar a las articulaciones por el grado de movimiento que tienen, sino también por la estructura que los está formando. Es decir, tenemos un tipo de articulación sinovial y otro tipo que es la articulación sólida. Es decir, uno es continuo, articulación sólida, y otro es una articulación discontinua, ya que en ese espacio, o bueno, en este lugar va a haber un espacio, que es la hendidura sinovial, o el espacio sinovial. Bien, entonces acá mejor lo voy a dividir. Esta es otra clasificación. Bien, esto es de acuerdo al movimiento y esto es de acuerdo al tejido que está formando la articulación. Las articulaciones se pueden dividir en diferentes formas, se pueden ver de diferentes perspectivas. Uno, principalmente, es el movimiento, inmóviles, 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 y otro es de acuerdo al tejido que está entre los huesos. Uno es una articulación sólida, que puede ser tejido óseo, tejido fibroso o tejido cartilaginoso, es decir, este tejido, y otro es la articulación sinovial, que implica, vamos a ver todo lo que implica, pero principalmente aquí quiero que entiendan que implica que hay un espacio entre los dos huesos, y justamente ese espacio le permite movilidad, por eso es que está bastante relacionado con las diartrosis o las articulaciones móviles. Estos dos están bastante relacionados, las articulaciones sinoviales y las articulaciones móviles. Recuerden que no es algo distinto, simplemente es una forma distinta de verlo. Unos son de acuerdo al movimiento y otros son de acuerdo al tejido que lo está formando. Entonces, de acuerdo al tejido que lo está formando, tenemos articulaciones fibrosas, que pueden ser suturas, pueden ser gónfosis, pueden ser sindesmosis, y también falta aquí la esquindilesis. No, acá vamos a hablar de la esquindilesis, aquí están. ¿Por qué? Porque hay diferentes suturas. Las suturas, lo voy a poner aquí para que no se pierdan, las suturas pueden ser de diferentes formas. Pueden ser suturas dentadas, es decir, tienen como una forma de serrucho que se logran unir y unen a dos huesos, por ejemplo, a los dos huesos parietales. También tenemos la forma escamosa que une a a los huesos, por ejemplo, temporal y al hueso parietal, parietal temporal. Es decir, son como biseles, como dos puntas que se unen y ahí se articulan. Esa es la forma escamosa dentro de las articulaciones llamadas suturas. Hay otra que es plana, o también llamada armónica, armónica. Entre los dos, por ejemplo, huesos nasales, que están ahí, miren. Este es un corte transversal, está acá. Es un corte transversal en que vemos la unión de los dos huesos. Y se llama armónica porque, si se dan cuenta, forma una articulación bastante lisa, como si fuera continua. Y esa articulación que es bastante especial, que es la esquindilesis, que es una articulación en la que hay una forma de una saliente del hueso y otro hueso que tiene una ranura que recibe esa articulación y se unen, se van a unir. Este es el hueso Vomer y no, perdón, el Vomer es el que está abajo. No quiero que se pierda. A ver, no, estamos acá. Ya.
Entonces, esa es la articulación entre el vómer que es este, que está formando la ranura, esta ranura, y el que está entrando a esa ranura es el hueso esfenoides. Entonces, la articulación vómero-esfenoidal o esferovomeriana. Esa es una esquindilesis. Y recuerden que esas cuatro formas de articulación son formas de suturas, articulaciones en sutura. Es una forma de articulación fibrosa. Luego tenemos los gónfosis, que son la articulación entre los dientes, y los alvéolos. ¿Qué significa alvéolo? Simplemente significa espacio. Los alvéolos, por ejemplo, del hueso maxilar o del hueso de la mandíbula. En los dientes se asientan mediante un ligamento que es el ligamento periodontal y se une al hueso. Diente y hueso, entonces, están unidos por una articulación llamada gónfosis. No se olviden. Y otra también que es la llamada sinesmosis, que son dos huesos unidos por una forma de ligamento o por una membrana, que es esta. Por ejemplo, la membrana interósea que está uniendo al radio y a la ulna, ¿no? O al cúbito. O también otra membrana interósea que une a la tibia con el peroné. Hay otra también que es la, la ósea, que también puede ser llamada articulación sinostosis, que une, por ejemplo, el hueso eh, esfenoides con el hueso occipital. Esa, por ejemplo, es una fusión de huesos, una sinostosis. Es óseo, óseo o sinostosis. Entonces tenemos formas de articulaciones sólidas, ósea, fibrosa y cartilaginosa. Dentro de las cartilaginosas vemos esta, ¿no? Que es la sincondrosis. Está formada por tejido cartilaginoso hialino, cartílago hialino, y que uno de los ejemplos puede ser esta, ¿no? Que es el cartílago epifisiario. Luego también tenemos las sínfisis, que implican cierto movimiento también dentro de las articulaciones cartilaginosas. Por eso que la sínfisis, para ciertos autores, es la llamada anfiartrosis. ¿Por qué? Porque genera cierto movimiento, aunque es escaso. Entonces, eso sería una forma de anfiartrosis. Anfiartrosis. Y algunos de sus ejemplos van a ser los discos intervertebrales y también los dos huesos pubis, ¿no? Que pertenecen al hueso coxal, se están uniendo. La sínfisis se entiende simplemente como una almohadilla cartilaginosa que está entre dos huesos. Y esa, ¿no? La sínfisis púbica, los discos intervertebrales. Y la articulación sinovial, que es la que deben recordar sí o sí, es otra forma de articulación. Recuerden entonces que estamos hablando de la clasificación de tejidos, de los tejidos que están formando las articulaciones. En este caso teníamos articulaciones sólidas, que entre ellos están la articulación ósea, fibrosa y cartilaginosa, y otra es la forma de articulación sinovial, que sí implica movimiento. En cambio, las sólidas solo implican movimiento, ¿cuál? O un semimovimiento, por eso son semimóviles, las sínfisis, que son anfiartrosis. Entonces, las que sí implican movimiento son las articulaciones sinoviales. ¿Y por qué sí pueden tener movimiento? Es que entre los dos huesos hay un espacio, y en ese espacio se puede generar un movimiento un poco más libre. Por eso es que la articulación sinovial tiene diferentes estructuras que hacen posible que exista esta articulación sinovial. Primero tenemos a los dos huesos, luego vamos a ver que cada uno de estos huesos está cubierto por un cartílago llamado cartílago articular, el primer hueso, el segundo hueso también tiene su cartílago, y entre ellos, entre cada cartílago, hay un espacio. Esa es la hendidura sinovial. O rodeando a la estructura de la articulación vamos a tener a la membrana sinovial, la membrana sinovial, junto con su membrana fibrosa, aunque esta no es tan mencionada, pero rodeando justamente a esa membrana sinovial, que también está rodeando la articulación, pero de forma más periférica, vamos a tener a la cápsula articular. Es decir, hemos nombrado a los mm, huesos, al cartílago articular, luego tenemos la cavidad articular o hendidura articular, luego hemos mencionado a la membrana sinovial y finalmente a la cápsula sinovial o cápsula articular. Es decir, la articulación sinovial requiere de cada uno de estos complementos para generar este complejo. Por eso es que hay movimiento. No es una articulación simple como la que hemos visto
en las otras articulaciones. La articulación sinovial implica más estructuras que hacen posible que haya movimiento. Y dentro de esas articulaciones sinoviales existen diferentes ejemplos. Estos son las seis formas de articulación sinovial. Tenemos a la forma elipsoidea o condilia. Esto sí, ya hay que pasarlo un poco más rápido. La forma elipsoidea o condilia, que es un ejemplo, es la radiocarpiana, es decir, este es el radio, este es el disco articular que genera la articulación radiocarpiana, son los huesos del carpo, y se dan cuenta, esto se forma como un cóndilo, es como una estructura convexa y esta una estructura cóncava. Las dos se unen y van a tener movimientos en dos ejes. Ese movimiento en dos ejes se llama elipsoidea o condilia. Esta es la forma plana o artrodia en la articulación radioulnar distal. También hay otras, como por ejemplo el esternón con la clavícula, y las articulaciones intercarpianas, es decir, entre los huesos del carpo, también son planas o artrodias. Es una articulación multiaxial. El gínglimo o tróclea es más fácil de entender, ya que solo es un movimiento en una dirección. Por ejemplo, si ven su codo, solo pueden hacer flexión y pueden hacer extensión, es decir, la articulación húmero-ulnar o las articulaciones interfalángicas también. Sus dedos pueden moverlo solamente haciendo flexión y haciendo extensión. Esa es la articulación gínglimo o también llamada tróclea. La esferoidea o anartrosis es la articulación de la cadera o coxo-femoral o la articulación glenohumeral. Si se dan cuenta, existe una cabeza en el fémur y también existe una cabeza en el húmero y una cavidad glenoidea o acetábulo que lo está recibiendo. Y tiene un movimiento multiaxial. Ustedes con su articulación glenohumeral, es decir, con su hombro, pueden moverlo de diferentes maneras. Igual también la cadera, aunque es más limitada, también puede hacer casi todos sus movimientos de forma libre. La silla de montar es una articulación también a la que podemos llamar articulación celar o encaje recíproco, que implica que haya una estructura que está recibiendo exactamente a otra. Por ejemplo, entre el trapecio y el primer metacarpo. ¿Pasó algún problema? Sí, chicos, me pueden decir cualquier cosa por el chat o... A ver, voy a activar los micros también si es que es necesario. Sí, si tienes alguna pregunta. Ok, vamos a... Aunque no se logra escuchar muy bien, pero vamos a continuar. Cualquier pregunta la pueden hacer por el chat si no hay ninguna duda, o si no, también podemos hacer rondas de preguntas cuando estemos finalizando la clase sin ningún problema. Bien, entonces, teníamos que la articulación decía de montar. Uno de los ejemplos que se usa bastante es el trapecio con el primer metacarpiano, es decir, miren cómo está recibiendo a la otra estructura de forma perfecta, digamos. Esa es la articulación de encaje recíproco o silla de montar o articulación celular también. Es una forma de articulación sinovial, la 6. Luego tenemos la forma trocoide o pivote, que es la más utilizada, va a ser la articulación atlantoaxial. Cuando vemos las prácticas, vamos a ver cómo la C2 o axis, la vértebra C2, tiene una apófisis odontoides y el hueso atlas tiene una forma de recibirlo mediante su arco anterior y el ligamento llamado ligamento transverso. Este forma como un pequeño orificio para que entre el apófisis odontoides o el diente del axis, es decir, la vértebra C2, y pueda moverse libremente hacia los lados, de forma como si fuera un cilindro dando vueltas hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa es una articulación trocoide o pivote. Aquí, antes de despedirnos de estos tipos de articulación, recuerden que hay las articulaciones uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Las
Multiaxiales van a ser, acabo de poner al costado, plana o artrodia es multiaxial, la esferoidea o enartrosis es multiaxial, las elipsoidea es biaxial, la silla de montar también es biaxial, y la de Hinglimo o tróclea, junto con el trocoide pivote, son uniaxiales. Y los músculos van a ser, así vamos a ir más rápido. Los músculos en realidad van a ser porciones carnosas que permiten el movimiento gracias a su contracción y relajación. Podemos tener músculos largos, músculos cortos, anchos, de acuerdo en realidad a su forma nada más. Y van a implicar, por ejemplo, un tendón, que es su forma de inserción. Y para ello también recuerden que existen dos tipos de inserción. Una inserción que es proximal y otra inserción que es distal. Es decir, una va a ser el origen del músculo y otra va a ser la inserción. La inserción final se va a llamar final, ya que justo en esa parte, en esa última porción, va a haber más movimiento del músculo. Porque si ustedes se dan cuenta, los músculos tienen dos inserciones, un origen y un final. Pero ¿cómo puedo decir cuál es el origen y cuál es el final si los dos están insertados en una porción del hueso? Lo que les expliqué entonces es que una inserción va a ser final o distal si es que en esa porción el músculo se mueve más que en la otra inserción. Si esa porción se mueve más, entonces esa va a ser su inserción distal, su inserción terminal o su inserción móvil. Y la otra va a ser llamada inserción de origen, fija o proximal. Los músculos también pueden tener diferentes vientres, por eso pueden ser digástricos, poligástricos. Es decir, así es un vientre, un tendón y otro vientre. Pero tiene una inserción de origen y una inserción, o sea, un tendón final. Un origen y un final igual para los dos músculos. Este es un vientre 1 y un vientre 2. A diferencia de los músculos que tienen dos o más cuerpos llamados bíceps o tríceps, que en realidad tienen diferente origen, pero una inserción final común. Es decir, tenemos una cabeza de un músculo, otra cabeza de otro músculo, y aquí tenemos su inserción final. Pero cada uno de esos músculos tiene una inserción de origen distinta. Una inserción de origen, otra inserción de origen distinta. Pero sí se unen en un tendón común que sería este, para poder completar su forma de músculo y tener una inserción final. Eso es un bíceps, si tiene tres cabezas es un tríceps. Esto, en cambio, es un músculo digástrico, y si tiene más vientres, es digástrico. Recuerden que para ser de ese tipo, digástrico, poligástrico, aparte de su inserción de origen e inserción final, debe tener también este que es un tendón intermedio. Hay un tendón de origen, hay un tendón final, pero este tiene un tendón intermedio que une a los vientres. Bien. Luego también tenemos diferentes texturas de los músculos, de acuerdo a si el tendón tiene a las fibras musculares de forma oblicua hacia un lado, se llaman semipeniformes. Si están hacia los dos lados, tenemos a los peniformes. Y si el tendón tiene diferentes prolongaciones y los músculos están también oblicuos, llegando a cada uno de ellos, eso se llama cuerpo muscular pseudopeniforme. Y también los tendones pueden ser, al igual que los músculos, cortos, largos, planos, o también pueden ser cilíndricos. Y aquí les dejo diferentes formas de músculos, es lo que les he mencionado, vientres y tendones, eso es un digástrico, a diferencia de un bíceps, que también tiene dos vientres, dos cuerpos, pero tienen inserciones de origen distintas y una inserción final común. Y también hay diferentes fibras musculares que tienen diferentes orientaciones. Luego tenemos a los músculo esquelético, músculo cardíaco y liso, que en realidad estoy dejando ahí la definición, no entra tanto el caso en esta forma de introducción del músculo, pero esto sí, porque hay mucha confusión. Por eso rápidamente nada más. Recuerden que la fascia es una estructura de revestimiento. Es decir, aquí tenemos un músculo
Tenemos un músculo y vemos cómo hay una estructura aquí de verde que lo está cubriendo. Y en realidad acá está cortada, ¿no? Porque en realidad lo cubre completamente. Esa forma de revestimiento que crea espacios, crea compartimentos musculares, se llama fascia. A diferencia de una aponeurosis, que no es igual. Si leen Testut, van a darse cuenta que aponeurosis va a ser usado, la palabra aponeurosis va a ser usada en vez de fascia. Si leen los libros actuales, fascias y aponeurosis son dos estructuras totalmente distintas. La aponeurosis va a ser la extensión, la prolongación de un tendón. Miren aquí el tendón bíceps y este es su tendón que llega al radio. Y de morado, no sé si se ve bien, pero de morado está el llamado lacerto fibroso o aponeurosis bicipital, que es la prolongación del tendón bicipital, del tendón del bíceps, que es como una membrana que cubre los músculos de la región anterior del antebrazo. Es decir, es una membrana engrosada que se ha desprendido de un tendón. Entonces, cuando existe ese tipo de estructuras, se le llama aponeurosis. Cambio, una fascia es una estructura que reviste a un músculo o a diferentes otras estructuras, diferente de la aponeurosis. Bien, los aparatos en relación son aparatos de la inervación. Tenemos ahí una neurona. Estos órganos del aparato nervioso, vamos a ver que está dividido en sustancia gris, sustancia blanca. Lo vamos a ver ahora cuando hablen con el respectivo ponente sobre introducción a la neuroanatomía. Por eso vamos a pasarlo un poco más rápido. Pero estas son las partes de la neurona. Vamos a dividirlo en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico, pero recuerden que cada uno de ellos no es independiente, sino que están en bastante relación una con otra. Esta es la división. El sistema nervioso central está dividido en un encéfalo y una médula espinal. Vamos a ver que cada uno de esos días, vamos a ver la división del encéfalo en cerebro, en encéfalo, en tronco, en cerebelo. Entonces, no crean que encéfalo, por ejemplo, es lo mismo que cerebro. Cada uno tiene una definición distinta. En el cambio, el sistema nervioso periférico va a implicar a los nervios craneales y a los nervios espinales. Van a ser 12 y 31 pares respectivamente. Y están las diferentes formas de neuronas, van a ser multipolares, pseudopolares y monopolares. Cada uno de ellos implica una función distinta dentro del cuerpo. Esta es una médula espinal, también lo van a ver en introducción a la neuroanatomía. Y vamos a ver cómo hay una raíz que es sensitiva y una raíz que es motora. Y cada una de ellas va a ser bastante diferente, ya que primero uno va a ser posterior, que es la raíz sensitiva, y otra va a ser anterior, que es la raíz motora. Por ejemplo, si nos pinchamos con un clavo, los receptores sensitivos que están en la piel van a transmitir la sensación, o bueno, las señales eléctricas van a llegar hasta el ganglio dorsal de esa raíz dorsal o raíz posterior. Van a llegar aquí a una neurona pseudodipolar, si se dan cuenta tiene esta misma forma, y van a llegar hasta el asta posterior de la médula espinal, y mediante una neurona de asociación o llamada interneurona van a conectarse con una neurona motora eferente, y finalmente van a conectarse con un músculo, que es el órgano efector, y que en este caso, va a producir la separación del miembro que ha sido pinchado por este clavo. Básicamente aquí estamos identificando un arco reflejo. Una persona se pincha y de inmediato el órgano que está en contacto con ese clavo es retirado. Y lo pongo aquí para que recuerden nada más que la médula espinal está en relación con una raíz dorsal junto con su ganglio dorsal, y existe también una raíz anterior o raíz motora, la raíz sensitiva, la raíz motora. Y los dos se juntan para formar a los nervios espinales, que se van a encargar de inervar básicamente a todas las regiones del cuerpo. Vean que el cuerpo está dividido en dermatomas, cada uno desde C2 hasta S5 van a tener un territorio de inervación propio dentro del cuerpo humano. Y bueno, el sistema nervioso autónomo va a estar, o órgano vegetativo, va a estar dividido en dos, en un sistema simpático y parasimpático. Esto probablemente ya muchos lo conocen.
tienen cada una de ellas diferentes funciones. Yo, cuando lo estudiaba antes en el mundo preacadémico, antes de ingresar a la universidad, había, los había resumido nada más en una forma de estructura para huir y otra estructura para la relajación. Y así básicamente uno va sacando todo de forma más detallada. Por ejemplo, el corazón, que se genera con el sistema simpático, taquicardia. Y en cambio con el sistema parasimpático, no bradicardia necesariamente, pero sí una relajación de los latidos, disminución de los latidos a valores normales. Igual también, si uno está en huida, por ejemplo, las vísceras abdominales su objetivo no va a ser digestión, sino que se va a paralizar un momento las, las funciones digestivas. En cambio, cuando uno está en relajación y después de haber comido, los órganos digestivos sí tienen la capacidad de poder digerir, a diferencia de cuando uno está en un momento de huida. Igual también las vísceras pélvicas, ¿no? Si uno está en huida, básicamente se olvida de que en ese momento tenía ganas de miccionar o de defecar. Pero cuando uno está en relajación, pues lo hace con mayor naturalidad. Dentro de los aparatos de la nutrición tenemos el órgano digestivo. Conmigo mismo van a ver abdomen dentro de unos días, así que eso también lo vamos a pasar bastante rápido. Tiene estas estructuras, más o menos son de 9 a 10 metros, y comienza en la cavidad oral y va a terminar en el conducto anal con los productos de la digestión eliminados hacia el exterior. Y además también vamos a tener en cuenta las glándulas de, de secreción interna. Tenemos ahí al hígado junto a su vesícula biliar y al páncreas principalmente, que van a drenar sus contenidos a la segunda porción del duodeno, que es la porción descendente. Además también tenemos a las glándulas salivales, cada uno con su respectivo conducto. El aparato circulatorio va a estar dividido en corazones y en vasos. Estos implican 4 cavidades. También lo vamos a ver cuando veamos corazón. Pero básicamente cada uno se va a encargar de la sangre desoxigenada y la sangre oxigenada. Y de esto solamente quiero que recuerden bien que es la definición de una circulación porta. Porque esto acá probablemente lo entiendan bien, y si no lo entienden lo van a ver en corazón. Pero de esto, del sistema porta del hígado, casi poco se habla. Y sacando que es del hígado, todo el sistema porta va desde un sistema capilar hasta otro sistema capilar. Es decir, del sistema capilar o del lecho capilar de las arterias yeyunales y ileales van a llegar hacia el lecho capilar de las venas hepáticas que se han fusionado con las venas, la llegada de la vena porta. Eso quiere decir que desde un lecho capilar hasta otro lecho capilar, si es que existe este tipo de circulación, se llama circulación porta. En este caso estamos viendo la circulación porta hepática, porta del hígado, pero también hay otras, por ejemplo, de la hipófisis, ¿no? Y esos son los tipos de articulación, de comunicaciones arteriales, también llamadas anastomosis. Las venas, recuerden que están formadas dentro de su estructura interna por válvulas y senos venosos, que son estos, que impiden el retorno venoso hacia una estructura superior. Es decir, si la sangre venosa está ascendiendo, es necesario que haya válvulas para que impidan su retorno. Pero hay venas que tienen ausencia de estas válvulas. Por ejemplo, las venas de la cabeza o del cuello, las venas del sistema porta también, y las venas pulmonares. Y aquí también les dejo un cuadro en el que van a identificar que reconocer de anatomía y de los vasos es muy necesario, ya que nos permite reconocer los pulsos importantes, ¿no? Los pulsos carotídeos, el pulso radial, el pulso pedio, que se usa bastante en endocrina. Y es mejor que lo vayan repasando desde ahora, pero implica bastante un conocimiento adecuado de la anatomía. Luego también tenemos el sistema linfático, que es básicamente la recepción del espacio extracelular, en el que pueden haber algunas moléculas, principalmente el líquido, que es la linfa, que está recibido por los vasos
por los vasos linfáticos, van a llegar a los diferentes nódulos linfáticos y finalmente van a drenar al sistema venoso, ¿no? Y van a formar parte de otra porción del aparato circulatorio, ¿no? Que es el sistema venoso. Estos nódulos linfáticos sirven bastante para reconocer ciertas patologías que pueden ser neoplasias o pueden ser también ciertas infecciones pasajeras que pueden tener una persona, ¿no? Son muy conocidos los ganglios cervicales, los ganglios axilares, los epitrocleares, pero los más conocidos son los nodos que se pueden encontrar en el cuello, en la axila, o también en la región supraclavicular, el famoso ganglio de Virchow. Si uno reconoce el drenaje linfático desde las vísceras abdominales, va a entender por qué se genera justamente ese ganglio de Virchow o ganglio supraclavicular izquierdo. Se entiende nada más porque las vísceras abdominales siguen ese camino de drenaje linfático hacia ese lado del cuerpo, hacia el lado izquierdo. Y finalmente se puede reconocer si es que hay un nódulo crecido ahí, probablemente haya una neoplasia en alguna de las vísceras abdominales. Algunos dicen que más está relacionado con el estómago, otros con algunas vísceras pélvicas. Y bien, este es el resumen nada más de todo lo que hemos visto. Vean cómo está relacionado cada uno de los elementos de los aparatos circulatorios. Bien, tenemos ahora, ya para finalizar, la última diapositiva, que es, nada más recuerden, el aparato respiratorio, que también vamos a ver más adelante en otras clases, en el que vamos a ver cómo existe una división en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores, y estas van a estar divididas por la llamada hendidura glótica. Es decir, la glotis va a ser la división exacta en la que podemos decir hacia arriba están las vías superiores y hacia abajo están las vías inferiores. Las vías superiores entonces van a implicar la cavidad nasal, la faringe, la laringe, cierta porción, la región supralótica en este caso, y parte de la laringe, que está debajo de la glotis, es decir, la región infraglótica, la tráquea, eh, los bronquios primarios, secundarios, terciarios y demás, junto a los pulmones, van a formar a las vías aéreas inferiores. Y también vamos a ver el órgano urinario, que como vemos estamos cerrando el aparato de la nutrición, y que van a estar divididos en riñones, uréteres, vejiga y uretra. Uretra va a ser muy importante para que reconozcan bien las diferencias entre las uretras que son masculinas y las que son femeninas, que es bastante preguntado en anatomía. Bueno, los aparatos de reproducción lo vamos a ver en pelvis, en la clase de pelvis, así que no comen ansias. Vamos a pasar a la siguiente teoría y antes que nos gane más el tiempo. Esta es la bibliografía consultada para esta clase de introducción y ya, pasamos una vez a la otra clase. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer con confianza. Voy a parar esta clase para iniciar la grabación de la otra.